de los mineros. Entonces fue un gobierno, un cogobierno entre el MNR y los mineros de nuestro país, ¿no? Entonces entró esta revolución en abril 1952. Ahora, ¿por quién va a estar liderizada esta revolución de 1952? Por el presidente, bueno, el que va a ser entonces, ¿no? El presidente Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Entonces Víctor Paz Estenssoro va a ingresar, ¿no? A la contienda política con esta revolución apoyado por los mineros, esa clase social que antiguamente en otros gobiernos había estado latente pidiendo, ¿no? El hecho de que se nacionalicen las minas, que las minas no sean explotadas por los varones del estaño, ¿no? Recordemos a Patiño, Hochschild, Aramayo, ¿no? Y recién en este gobierno de Víctor Paz de Tensoro van a tomar, ¿no? Atención a esos pedidos que habían hecho, ¿no? Ahora, esta revolución de 1952 va a traer consigo 4 grandes transformaciones al país, ¿no? Las transformaciones serán, primero, el voto universal, que todos los bolivianos podrán votar, pero la única condicionante va a ser tener 21 años, ¿no? Pero todos, quiere decir todos, clase obrera, trabajadora, indígena y todo, absolutamente, solamente tener 21 años, ¿no? Luego, la nacionalización de las minas, que va a ser una transformación que van a cumplir a los mineros, es decir, que ya no van a poder explotar las empresas extranjeras, o sea, la de los varones del estaño, sino que ahora el poder de esta explotación lo van a tener quienes, los mineros, que van a crear una corporación que se va a llamar la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Entonces va a pasar a mano la explotación de las minas del Estado, que es la Comibol. Luego viene, ¿no? La reforma agraria. Esta reforma agraria que tiene como objetivo acabar el latifundio, ¿no? Que el latifundio son esas grandes extensiones de tierra que no cumplen una función social y que van a ser revertidas por el Estado a través del INRA y luego van a ser redistribuidas a personas que realmente lo necesiten, ¿no? Entonces, la función básica de la reforma agraria es acabar el latifundio. Y por último, ¿no? La reforma educativa, donde se va a crear eh, eh, una única escuela. Entonces quiere decir que ya no habrá tipos de escuelas, sino una y todos pueden acceder. Y se va a obligar por lo menos a que los niños estudien hasta la primaria, ¿no? Que eso para esa época era un gran avance. En la actualidad, para nosotros es concluir todo el sistema educativo e ingresar a la universidad, como es el propósito que ustedes tienen ahora, ¿no? Entonces, esas son las 4 transformaciones que se dan en torno a la revolución de 1952, liderada por el partido político del MNR y el cogobierno, ¿no? De los mineros, ¿sí? Entonces, eso es lo que avanzamos el día de ayer. Y la última partecita, creo que era la última diapositiva, es que durante el gobierno de Víctor Paz de Tensoro, por fin se va a crear la carretera que va a vincular Santa Cruz con Cochabamba, y gracias a eso va a empezar la vinculación de Santa Cruz con el resto de los demás departamentos para poder vender toda esa materia prima que producían, carne, azúcar, algodón, ¿no? Cacao y demás cosas. Ahora, esta revolución de 1952 que inició Víctor Paz de Tesoro va a finalizar cuando van a ingresar un periodo de dictaduras, que es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, primero voy a empezar a compartir ahora sí. Entonces, esta revolución de 1952 va a durar hasta 1964, que en el 64 finaliza e ingresa las dictaduras en nuestro país, que van a durar hasta 1982. Es decir, vamos a vivir 18 años de dictaduras, ¿no? A ver,
Conceptualicemos lo que son dictaduras. Las dictaduras son periodos negros de la historia porque es un periodo en el cual la democracia finaliza, ¿no? Eh, Finaliza desde el momento en cómo ingresan. Ingresan por golpes de Estado que son liderados por militares. Las dictaduras tienen características similares en todos sus gobiernos, ¿no? No les gusta la democracia, no les gusta la aparición de partidos políticos porque los partidos políticos son fuentes de ideas, cierran las universidades porque las universidades, otra fuente de ideas, no les gusta la gente pensante, la gente que tenga otras ideas, la gente que sea contraria, no les gusta nada de eso, ¿no? Y todo el que esté en contra del sistema militar es arrestado, en algunos casos matado, ¿no? Y en esta época van a haber muchos prisioneros. Bueno, entonces comencemos el conteo de las dictaduras en nuestro país. Entonces, el primer presidente en esta época de dictadura va a ser René Barrientos Ortuño. Entonces, ingresa en 1964 Barrientos por un golpe de Estado, ¿no? Y entonces va a asumir el poder, se va a convertir en presidente de facto. Entonces, ¿por qué fue que este René Barrientos Ortuño quería acabar la revolución del 52? Porque quería contrarrestar ese apoyo que el MNR le había dado a los obreros o los mineros. No les gustaba que les hayan dado poder. Entonces, ¿qué hizo René Barrientos Ortuño o los militares? Consiguieron el apoyo de los campesinos, de los indígenas. Entonces, fue como que un bando era militares e indígenas campesinos y el otro bando era Víctor Paz de Tensoro y los mineros. Entonces, René Barrientos Ortuño, que era militar, y los indígenas tenían mucho más poder porque son militares, tienen armas, ¿no? Entonces, fue fácil sacarlo del poder. Por lo tanto, cuando se enfrentaron, al inicio ocurrió la masacre de San Juan el 23 de junio de 1967, ¿no? Donde mueren y reprimen a esos obreros y mineros. Ahora, durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, se va a iniciar lo que fue llamada la guerrilla de Ñancahuazú, que es una guerrilla donde estos mineros, estas clases obreras, se quieren enfrentar contra el ejército, que por supuesto va a ser reprimida, ya que ellos tienen las armas. Cuando muere Barrientos, porque no es que estos gobiernos militares o de dictadura salen del poder porque, ya, bueno, ya estuve 5 años, te toca a vos. No, por lo general es cuando morían o cuando los derrocaban. En este caso, René Barrientos muere y va a llegar al poder el siguiente presidente de dictadura, que va a ser Siles Salinas, ¿no? Llega al poder entonces Siles Salinas, pero no va a poder gobernar, ya que va a entrar otro eh, presidente militar que va a ser el general Alfredo Obando, ¿no? O sea, que entre ellos mismos se sacaban del poder. Ahora, durante el gobierno del general Alfredo Obando, que va a ser el tercer gobierno de dictadura, va a nacionalizar lo que se llama la Gula Oil Company, ¿no? Que era la empresa que explotaba el petróleo en nuestro país. Durante el gobierno de Alfredo Obando, le van a iniciar otra guerrilla, o sea que la gente no, o sea, era rebelde la sociedad, ¿no? O sea, si bien estaban instauradas esta dictadura, la gente no se quedó, digamos, así con los brazos cruzados, sino que les enfrentó. Ya vimos, por ejemplo, que a Barrientos lo enfrentó en la guerrilla de Yancoazú. Ahora, en el gobierno de Obando, va a iniciarse una guerrilla que se va a llamar la de Teo Ponte, donde otra vez el ejército va a reprimir a los movilizantes. Ahora, este Obando va a renunciar y va a llegar otro presidente de facto, o sea, otro presidente de dictadura que se va a llamar Juan José Torres, ¿no?
Ahora, Juan José Torres era un militar, pero ¿qué pasaba con Juan José Torres? Que a pesar de que era militar, él trató como que un poquito de devolverle el poder a esa gente que se movilizaba. No fue tan tajante como anteriores gobiernos de dictadura. Entonces, él quiso organizar un gobierno popular, por lo tanto, él va, ¿no?, a llamar a una asamblea popular, ¿no? Y donde la va a presidir Juan Lechín Oquendo, ¿no? Pero esto va a ser muy mal visto ¿por quiénes? Por sus colegas que eran los militares, lo cual lo van a sacar del poder, ¿no? Entonces, en este gobierno, a ver, ¿cuántos van? René Barrientos, Siles Salinas, Obando y Juan José Torres, 4, ¿no? Entonces, cuando estaba gobernando Juan José Torres, más o menos va a querer devolverle un poco de poder al gobierno popular, a la sociedad. Eso no le va a gustar a sus colegas militares y lo van a sacar. ¿Quién va a entrar como quinto presidente de facto? Va a ser Hugo Banzer Suárez. Hugo Banzer Suárez le va a dar un golpe de Estado a Juan José Torres en agosto de 1971. Este gobierno de dictadura de Hugo Banzer Suárez va a durar hasta 1978, o sea, 7 años de dictadura solo de Banzer. Fue el que más duró, por si acaso, de todos los gobiernos de dictadura. Ahora, aquí hay a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Les cuento que Hugo Banzer Suárez ingresa por primera vez en la historia de Bolivia como presidente de dictadura. O sea que no, ahí nadie lo elige, no es democrático. Él ingresa por golpe de Estado, es un dictador. Pero les cuento que este es tan solo su primer gobierno, porque en épocas democráticas, Hugo Banzer Suárez volverá a ser presidente, pero por voto popular, ¿no? Algo que uno no pudiera creerlo, ¿no? Pero así es. Entonces, este es el primer, entonces, el gobierno de Hugo Banzer Suárez. Ahora, cuando Hugo Banzer Suárez entra por golpe de Estado, lo primero que hace es prohibir las libertades civiles. ¿Cómo acaba las libertades civiles, chicos? No dejando salir a la población con los llamados estados de sitio, ¿no? Y los estados de sitio son cuando el gobierno dicta, ¿no? Dicta que, por ejemplo, ¿no? Bueno, todos tienen permiso para poder hacer sus actividades laborales y demás cosas económicas hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, un alma no puede moverse porque la persona que sea vista afuera de su casa, así como en épocas de pandemia, ¿se acuerdan que no podíamos salir porque si no la policía nos metía, ¿no? La policía se los levanta y los mete presos, ¿no? Por eso se llama, acaba con las libertades de los civiles. Los civiles somos nosotros. Acaba con los sindicatos, ¿no? Que eran los que protegían a los trabajadores. Interviene en las universidades, es decir, las va a cerrar. Acaba con la autonomía universitaria. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de la autonomía universitaria? La autonomía universitaria. La autonomía universitaria es el sistema por el cual se rigen las universidades públicas en nuestro país. ¿Qué quiere decir autonomía universitaria? Quiere decir que aunque la universidad es una institución pública que depende del Estado, porque nosotros como universidad recibimos, ¿no? Platita, ¿no? Pero nosotros nos manejamos de manera independiente. Es decir, que aquí en la universidad no puede intervenir el Estado y no puede intervenir la policía, como otras instituciones. Por ejemplo, el SEDUCA, que es la que maneja, ¿no?, el sistema educativo de nuestro país, departamental. El director del SEDUCA, ¿quién lo designa? Lo designa el ministro de Educación, ¿no? A los profesores por convocatorias públicas del Ministerio de Educación.
y así sucesivamente. En la universidad, el ente más importante o la cabeza es el rector, luego viene el vicerrector. Esas autoridades no las designa, por si acaso, chicos, el Ministerio de Educación o el presidente. ¿Quiénes lo designan? Los estudiantes, los docentes. Por eso es que somos autónomos, porque nosotros administramos nuestro dinerito, elegimos nuestras autoridades y en nuestra universidad, por si acaso, no puede ingresar la policía, porque si la policía o los militares ingresan en nuestra universidad, están violando la autonomía universitaria. Solamente pueden ingresar si es que la autoridad máxima los manda a llamar por si es que hay algún disturbio máximo que puede ser, que no puede ser, perdón, el contenido por la administración, ¿no? Pero eso quiere decir autonomía universitaria, ¿no? La autonomía universitaria entonces quiere decir que nosotros, docentes, estudiantes, nos regimos bajo las reglas del estatuto universitario. Y eso fue lo que Banzer eliminó, ¿no? Banzer que dijo, no, yo voy a cerrar la universidad. Acabo esta autonomía y todo va a depender bajo mío, ¿no? Entonces, no solamente perjudicó a la sociedad, sino también perjudicó al sistema universitario. Ahora, en la parte económica, exporta el petróleo y va a exportar los recursos minerales que van a ser explotados. En 1978, cuando su gobierno ya se encontraba desgastado, imagínense, pues 7 años, por supuesto, ¿no? Que ya no iba a estar la gente tan calladita como empezó en 1971, ¿no? Entonces la sociedad va a empezar ¿no? a pedirle que se llamen elecciones y se van a llamar, le cuento, se van a llamar a elecciones en 1978. Ahora, de 1978 a 1982, que son 4 años, Bolivia va a estar a la deriva política, porque van a ser 4 años, y les cuento que en estos 4 años van a asumir 9 gobiernos. Es decir, no van a estar ni siquiera 2 años, ¿no? Ni 2 años van a estar, ni uno a veces, ¿no? ¿Quiénes van a estar entre 1978 y 1982 gobernando? Juan Peredo Abún, militar. David Padilla, militar. Walter Guevara, civil. Alberto Natush, militar. Lidia Gayler, civil, considerada la primer presidente mujer de la historia de Bolivia. Luis García Mesa, militar. Celso Torrelio, militar. Y Guido Vildoso, militar. De estos 9 que acabo de nombrarle, solamente Walter Guevara y Lidia Gayler van a ser constitucionales. ¿Qué quiere decir constitucional? Que se eligieron de manera democrática. Pero, ¿qué fue? Entraba uno y le daba golpe el otro. Se estaba instaurando el gobierno y ya nomás se estaba preparando el siguiente golpe. 9 gobiernos en tan solo 4 años. Ahora, de estos 9 que nombramos, el dictador más violento, más sangriento, es considerado Luis García Mesa, ¿no? La dictadura de García Mesa fue la más violenta y vamos a recordar un suceso histórico. En 1980, cuando él estaba gobernando, manda asesinar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a 8 militantes del MIR. Pero ustedes miran, ¿y quién era Marcelo Quiroga Santa Cruz? Era un líder del Partido Socialista, que se levantó en contra de Luis García Mesa, y Luis García Mesa lo mandó a asesinar. Primero lo mandó a desaparecer y por supuesto luego lo mandó a asesinar. Y les cuento que hasta hace unos años atrás la familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz le seguía un juicio a Luis García Mesa que todavía estaba vivo, ¿no? Porque después les cuento que cuando terminaron los periodos de dictadura,
la mayoría de los dictadores entraron presos, ¿no? Entonces, la familia le exigía a Luis García Meza que le diga dónde había escondido el cuerpo de de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Para poderle darle una eh, sepultura, ¿no? O quizás para guardar, pues, ¿no? Como familiares, ¿no? Pero les cuento que nunca habló Luis García Meza de dónde lo hizo desaparecer a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Eso era lo que les pasaba a todo aquel que se levantaba en contra de los gobiernos de facto, ¿no? Los desaparecían, los metían presos, los mataban o los violentaban horriblemente, ¿no? Por eso las dictaduras son un periodo negro, un periodo nefasto, un periodo que creo que jamás, jamás deberían volver a la historia de ningún país, ¿no? Ahora, en el gobierno de Luis García Meza, que por si acaso el que está en la fotografía, también hubo un aumento del narcotráfico, ¿no? Entonces quiere decir que durante su gobierno se vendió y también se produjo bastante el tema de drogas, que eso fue desarrollando, ¿no? Que nuestro país entre, ¿no? En ese sistema de compra y venta de drogas. Ahora, 1982 finaliza las dictaduras en nuestro país. ¿Desde qué época empiezan? 1964, cuando sacan a la revolución del 52, a Víctor Paz Tensoro, y finalizan en 1982. Entonces, en 1982 llega a su fin la etapa de las dictaduras. El Comité Pro Santa Cruz, liderando a los otros comités del país y la sociedad civil, convocan a un congreso y exigen que los ganadores de las elecciones lleguen al poder. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Comité Pro Santa Cruz exige que en 1982 se respeten a los ganadores? Porque acá, en esos 9, ya estaban, ¿no? Por ejemplo, fueron unas elecciones, ganó Lidia Gale, ¿no? Medio que estaba queriendo gobernar y ¡pum! La sacaban del poder, ¿no? Entonces, el Comité Pro Santa Cruz, con todo esto que había pasado de que nunca dejaban gobernar al que ganaba, va a exigir que los ganadores lleguen al poder. En ese entonces, 1982, se va, ¿no? A postular y va a ganar Hernán Siles Suazo a la presidencia y Jaime Paz como vicepresidente, ¿no? Aquí ya lo vemos la figura de Jaime Paz, que Jaime Paz es el actual papá de nuestro presidente Rodrigo Paz. Ahora, el gobierno de Siles Suazo, que va a ser el primer gobierno de la vuelta a la democracia, llevará al país a una profunda crisis económica, ¿no? Entonces, no fue fácil para él tomar el rumbo de nuestro país después de estas dictaduras, porque las dictaduras trajeron profunda crisis, crecimiento del narcotráfico. Entonces, lo que le dio a él inestabilidad política, ¿no? Que no la va a poder contener, no va a poder realmente. Entonces él va a cortar su mandato y va a llamar a otras elecciones en 1985, es decir, tan solo 3 años. Antes los gobiernos duraban 4, entonces no termina su mandato y va a llamar Hernán Siles Suazo a unas elecciones. Ahora, en estas elecciones de 1985, les cuento que nosotros los bolivianos que nunca tenemos memoria, espera un ratito por favor, chicos. Un ratito, por favor. Nosotros, los bolivianos que nunca tenemos memoria, les cuento que el ADN, el cual llevaba como líder político a Hugo Banzer Suárez, gana las elecciones.
y en segundo lugar estaba Víctor Paz de Tensoro. Entonces, ¿qué va a pasar? Les cuento que antes se podía decidir quién era presidente haciendo una junta de Congreso. En el Congreso, ¿quiénes se reunían? Se reunían todas las fuerzas políticas ganadoras. Es decir, en el Congreso estaba ahí está, esa es la papeleta, ¿no? Digamos, estaba ADN, estaban los que ganaron por ADN, estaban los que ganaron por el MNR, estaban los que ganaron por el UDP, la Mítica, la API y el PUP, ¿no? Se reunieron todos los diputados, ¿no? ¿Se acuerdan cuando avanzamos la geografía, ¿no? En las que habían diputados y senadores. Se reúnen todas las fuerzas políticas y les cuento que empiezan a votar por quién va a ser el presidente. Entonces, ahí quien gana, gana el que logra mayores alianzas. Entonces, el MNR, que fue segundo, logró tener alianzas con otros partidos. Entonces, unieron fuerzas y se convirtieron en una mayoría que llevó al poder a Víctor Paz de Tensoro. Es decir, no dejaron que gobierne Banzer, ¿no? Porque, por ejemplo, Banzer pudo haber ganado, pero no por una mayoría absoluta, y cuando se unieron las otras fuerzas, se volvieron, por supuesto, más grandes, ¿no? Entonces, en ese caso, no dejaron que gobierne a ADN y van a llevar al poder por segunda vez a Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Entonces, va a gobernar Víctor Paz Estenssoro después de que Hernán Siles Suazo no pudo contener esa crisis que Bolivia estaba, ¿no? Ahora, cuando ingresa Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Va a firmar un pacto democrático con ADN, que ADN había ganado, pero no le dejaron gobernar, pero finalmente ADN y MNR van a firmar un pacto por el bien de Bolivia. ¿Por qué por el bien de Bolivia? Porque Bolivia, aunque estemos con un presidente nuevo o lo que sea, Bolivia seguía en esa crisis que no pudo contener Hernán Siles Suazo. Entonces, para poder contener esta crisis grave que estaba sucediendo, Víctor Paz de Tesoro va a promulgar una ley muy famosa que va a llamarse el decreto 21060. Ahora, este decreto, ¿qué contiene? Reducir el déficit fiscal, disminuir los gastos públicos, congelar los salarios, incrementar el precio de los hidrocarburos. ¿Se dan cuenta que lo que acabo de nombrar es casi lo mismito que ha hecho Rodrigo Paz después del gobierno del MAS? Disminuyen gastos públicos quiere decir que van a reducir a los empleados públicos de las instituciones. Congelar los salarios quiere decir que ya no se puede subir el salario mínimo, ¿no? Incrementar el precio de los hidrocarburos a la gasolina, al gas, ¿no? Todo lo que está pasando ahorita lo hizo en su momento Víctor Paz de Tensoro para sacar a Bolivia de esa profunda crisis que vivía. Entonces, ¿qué logró con este 21060 Víctor Paz de Tensoro? Que por si acaso Víctor Paz de Tensoro es el bisabuelo de Rodrigo Paz. Estabilizó la moneda, controló la hiperinflación, promovió la liberación del mercado. Sí, en lo social tuvo que despedir muchos trabajadores de las empresas estatales y es evidente, ¿no? Porque si quieres reducir los gastos públicos, tenés que dejar de contratar tanto personal al mínimo, ¿no? Y entonces los más afectados van a ser los obreros que trabajaban en las minas. Entonces, son medidas fuertes, son medidas duras, pero que a la larga son buenas, ¿no? Es como que tenés que dar algo para recibir algo a cambio, ¿no? Ahora, con ese narcotráfico que había desarrollado y aumentado en el gobierno de Luis García Meza, se tenía que hacer algo, ¿no? Porque la venta, compra, comercialización de la droga había, ¿no? Subido. Por lo tanto, en el gobierno de Víctor Paz de Tesoro se va a elaborar la llamada Ley 1008, que hasta el día de hoy funciona. Esta ley 1008 se elaboró para reducir el narcotráfico en nuestro país. Entonces, ¿no? Ir en contra de la elaboración, de la producción,
de la comercialización y el consumo de drogas. En la actualidad, por supuesto que sabemos que muchas de estas cosas pasan, pero ahora son un delito. Hay cárcel, ¿no? Para todo el que elabore, produzca, comercialice y consuma. Ahora es un delito, el cual si ustedes lo ven, lo pueden denunciar con la llamada Ley 1008. Para seguir sacando de esta crisis, Víctor Paz de Tesoro va a elaborar un desarrollo alternativo. Recordemos que nuestra economía hasta ahí giraba en torno a la explotación del estaño, a la explotación de las minas, ¿no? Que la cual fueron desabasteciendo, ¿no? Entonces, había que pensar en otras economías alternativas, no solamente en depender del estaño o de la plata poquita que nos quedaba, ¿no? Por lo tanto, pensaron y dijeron, tenemos que apoyar a departamentos donde se produzcan frutas como la banana, la piña o el té, ¿no? Para que lo podamos comercializar y también recibir dinerito. Entonces empezaron a apoyar el desarrollo alternativo en departamentos como Cochabamba y algunas partes de Santa Cruz. Entonces, esta entrada de Víctor Paz de Tesoro fue muy importante para nuestro país porque elaboró un decreto llamado 21060 para poder sacar de la crisis a nuestro país. Luego, entonces, después de entrar otra vez entonces a un periodo de democracia, van a surgir nuevos partidos políticos. Unos populistas y otros indigenistas, ¿no? Entre los populistas está, ¿no? El surgimiento del partido político UCS, que va a tener como líder a Max Fernández, ¿no? Max Fernández, un líder súper carismático y querido en su momento, chicos, cochabambino. Él es el papá de Johnny Fernández, el que es ahora nuestro alcalde, que en un accidente aeronáutico muere, el cual fue muy dolido por todos sus seguidores porque era muy querido este señor, y a su muerte le va a alegar, ¿no? Su partido político a sus dos hijos, que son Johnny Fernández y Roberto Fernández, ¿no? Que al final Johnny Fernández es el que lo hereda y lo utiliza, pero también lo finaliza, ¿no? Porque hace como unas 3 semanas finalmente ya la Corte Nacional Electoral dio, ¿no? Por sentado que UCS ya no podía ser más un partido político debido a que en las últimas elecciones nacionales no obtuvo más del 3%, que es lo que te exige, ¿no? Te exige para que puedas seguir sobreviviendo como un partido político, ¿no? Entonces, prácticamente Johnny Fernández acabó con ese gran partido histórico que creó su papá Max Fernández. Luego, otro partido populista que apareció fue el de Condepa, de Carlos Palenque que también muere, ¿no? Y años más tarde muere también su partido político. Otro partido indigenista que nace en esta época es el MRTK, L de Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas es un indígena que luego lo vamos a ver como vicepresidente, pero luego. Bueno, acaba entonces su gobierno Víctor Paz de Tensoro y va a llegar al poder Jaime Paz Zamora, de 1989 a 1993. Como les digo, antes los gobiernos eran de 4 años, ¿no? Eh, Aquí va a tener un acuerdo político con Banzer, entonces va a gobernar Banzer y el MIR, pero solo va a ser un acuerdo político, ¿no? Entonces, 1989-1993 gobierna Jaime Paz Zamora con su partido que se llamaba el MIR. ¿Qué significa MIR? Movimiento Izquierdista Revolucionario. Luego de este gobierno va a llegar al poder
entre 1993 a 1997 Gonzalo Sánchez de Lozada. Este va a ser el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Con qué partido va a llegar? Con el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido de Víctor Paz de Tensoro. Ahora, Gonzalo Sánchez de Lozada como primer gobierno, porque les cuento que después lo vamos a ver en un segundo gobierno más, va a llegar con vicepresidente a Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Que Víctor Hugo Cárdenas en esa época representaba al líder indígena, más o menos así como que queriendo darle poder al indígena, ¿no? Entonces llega al poder. Ahora, cuando llega al poder en este primer gobierno, este Goni, va a establecer reformas. Veamos qué reformas. Establece que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico, ¿no? Entonces, desde estas épocas ya se va a empezar a reconocer que somos un país muy variado, ¿no? Con cultura, con lengua, ¿no? Con pueblos indígenas. Entonces, eso se va a reconocer ¿dónde? En la Constitución Política del Estado. Ahora, la edad de votación se va a dar a los 18 años. Recuerdan que cuando hablábamos de la Revolución del 52, de Víctor Paz de Tensoro, había el voto universal y el voto universal establecía 21 años, ¿no? Ahora, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se establece que la edad para poder votar es 18 años cumplidos. Entonces, como que va a haber mucha más apertura del público para que pueda, sobre todo de votación de la sociedad joven. Aquí entonces, ya saben. Ahora, el mandato presidencial se va a alargar a un año más, es decir, que ahora van a ser 5 años. La mitad de los diputados se van a elegir de forma directa. ¿Se acuerdan cuando hablamos en geografía, cuando hablamos del poder legislativo? Yo les había comentado, ¿no? Que los diputados, habían diputados uninominales y diputados plurinominales, ¿no? Entonces, los diputados uninominales son los que se eligen de manera directa, ¿no? Son los que nosotros podemos elegir sí o sí al que queremos. En cambio, los plurinacionales se escogen en base a la cantidad de votos que ha recibido el presidente que ustedes hubieran elegido. En este gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada se va a crear el Tribunal Constitucional, se va a crear también el Consejo de la Judicatura, que son entes importantes dentro del órgano judicial. Entonces, estos son los cambios que realiza en este primer gobierno. Pero les cuento que no son los únicos, porque va a haber unas leyes muy comentadas. 4. Así como, o sea, más o menos como que siguió la tendencia de su anterior MNRista, que era Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Que Víctor Paz Estenssoro, cuando dio la revolución del 52, hizo 4 transformaciones. Connie va a hacer 4 transformaciones también, pero muy comentadas. Ejemplo, la capitalización, que esta va a ser de las más criticadas a su gobierno. ¿Qué significa la capitalización? La capitalización quiere decir que las empresas, por ejemplo, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Entel, que es la de la telefonía. El LAB, en la antigüedad, era el Yoy Aero Boliviano, que era la empresa aérea. Lo que ahora es BOA, en la antigüedad era el LAB. Y ENDE, que es la empresa de electrificación. Estas 4 empresas que eran del Estado, o sea, que eran manejadas por el gobierno, les cuento que las va a capitalizar. ¿Qué quiere decir capitalizar? Que las va a pasar a que las administren empresarios privados, lo cual va a ser muy criticada porque es como que te quita el poder a los ciudadanos bolivianos y les da el poder a empresas extranjeras para que ellas las administren y ganen, ¿no? Por eso va a ser muy criticada. Luego va a haber la descentralización administrativa. ¿Qué quiere decir descentralización administrativa? Que todo se concentraba antes en la sede de gobierno.
entonces más o menos va a empezar a desconcentrar, ¿no? Por ejemplo, este ministerio que trabaja en Santa Cruz, esta otra cosita que vaya y trabaje en Cochabamba. Entonces, descentraliza, ¿no? La tercera ley importante va a ser la participación popular. ¿Qué quiere decir la participación popular? Que va a dividir el país en municipios y los va a dotar de competencias y gobierno. ¿Qué son los municipios? Son esos gobiernos, ¿no? Esos mini gobiernos dentro de cada departamento, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, nosotros tenemos el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el cual, nuestro gobierno, ¿cuál es? Es el alcalde y los concejales. Esa entonces es la participación popular. Entonces, ¿qué es la participación popular? Dividir el país en municipios. Y luego está la reforma educativa, ¿no? Que establece la primaria y la enseñanza intercultural. O sea, es más o menos como que refuerza eso que se vio en la Revolución del 52, pero además aquí añade el tema de la interculturalidad. ¿Qué quiere decir la interculturalidad? Reconocer las diferentes culturas, eh, lenguas y pueblos indígenas que existen en nuestro país, ¿no? Ahora, en este gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, primer gobierno, va a crear el Bono Sol, que el Bono Sol es ese beneficio que reciben todos los adultos a partir de los 65 años. Ahora, este Bono Sol ha transformado a lo largo de los años, ahora si no me equivoco se llama renta dignidad, ¿no? Antes, por ejemplo, te lo entregaba uno de un saque, ahora creo que se los dan mensualizados, ¿no? Para que así puedan comprarse las personas de esa edad mensualmente las cosas o lo que necesiten, ¿no? Entonces se ha ido transformando, ¿no? Entonces ese es el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de 1993 a 1997. Ahora vamos del gobierno de 1997 a 2001. Ahora acá ya va a asumir Hugo Banzer Suárez con su partido ADN, Acción Democrática Nacionalista, por segunda vez, pero ahora lo hará de manera democrática, por voto popular. Pero Hugo Banzer Suárez solamente va a gobernar hasta 2001, que acortó su mandato, ¿no? ¿Saben por qué acordó? Porque va a renunciar por una grave enfermedad en la cual él tenía cáncer, lo cual unos años más tarde va a morir, pero a su renuncia le va a suceder, ¿no? A la presidencia el que era su vicepresidente, Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Jorge Tuto Quiroga, que fue el contendiente de Rodrigo Paz en estas últimas elecciones, fue en este periodo presidente porque Hugo Banzer Suárez renuncia, ¿no? Después, ¿quiénes llegan al poder? En 2002 vuelve al poder por segunda vez Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Quién va a asumir como vicepresidente? Carlos Mesa Gisbert, ¿no? Carlos Mesa Gisbert, que representaba a toda la clase académica, ¿no? A la clase media, ¿no? En su primer gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, llegó al poder al mando de Víctor Hugo Cárdenas, que era un líder indígena. Ahora lo va a hacer con un líder académico, ¿no? Ahora, en este gobierno y último, porque de ahí ya nunca más va a asumir la presidencia Goni, va a enfrentar dos guerras. Una va a ser la guerra del agua y otra va a ser la guerra del gas. A ver, ¿qué es la guerra del agua en este segundo gobierno de Goni? Un movimiento popular que logra sacar a la transnacional que administraba el servicio de agua potable en Cochabamba. ¿Qué pasaba? Bueno, chicos, les cuento que en Cochabamba en esa época, 2002, el agua, que aquí, por ejemplo, aquí es Aguapraca, ¿eh? Es Aguapraca. Ya, allá en Cochabamba, la empresa que manejaba el agua estaba siendo administrada por una empresa privada
que si no me equivoco era española, la cual esta empresa privada española le va a subir el precio al servicio básico del agua. Ustedes saben que subirle el precio al agua, a la luz, al pan y a la gasolina, que eso todito los días consumimos, es grave porque la sociedad se levanta. Entonces la sociedad cochabambina se va a levantar movilizándose, bloqueando, haciendo paros y demás cosas y le va a ganar la batalla al gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente el gobierno va a sacar a esta transnacional y va a hacer que una empresa nacional administre el agua en Cochabamba. Pero ya, más o menos como que su primera guerra. Porque en esas movilizaciones, por supuesto que el ejército va a reprimir a la sociedad, entonces va a ser como que su primer enfrentamiento con la sociedad de este gobierno. Ahora, luego de esto, eh, va a decidir, ¿no? Subir los impuestos, lo cual otra vez la sociedad se va a levantar en contra y entonces este va a decidir no subir los impuestos. Y finalmente va a suceder la guerra del gas, que esta es muy conocida, un suceso histórico negro en Bolivia, después de las dictaduras. ¿Qué va a pasar? En octubre del 2003 se va a dar esta llamada guerra del gas. ¿Cuál fue el causante? Resulta que este gobierno de Goni quería vender el gas a Estados Unidos, pero lo quería hacer vía Chile, lo cual, ¿quiénes fueron los primeros que se levantaron? La Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto se va a levantar en contra de esta venta del gas porque no van a permitir que los recursos naturales como el gas se lo vuelvan a llevar a un país yanqui y por último por Chile, que fue quien nos quitó el mar, ¿no? Entonces va a empezar una revuelta gigante que se va a iniciar en el Alto, que después va a ser apoyada por La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Pero el gobierno no se va a quedar tranquilo. Goni va a mandar al ejército, van a empezar a matar a los movilizantes. 58 personas van a morir. Era tanto el pedido de renuncia que finalmente Goni va a renunciar, les cuento. Renuncia y se va en ese mismo momento en un avión a Estados Unidos, que en esa época que fue 2003 hasta hoy que es 2025, continúa con un asilo político en Estados Unidos. No ha podido salir de ahí. Ahora, las víctimas, los familiares de estos 58 muertos, le han hecho un juicio de responsabilidades a Goni allá en Estados Unidos. Se han ido a Estados Unidos y le han hecho un juicio de responsabilidades por las muertes de sus familiares, que hasta el día de hoy siguen peleando. Por eso es que Goni nunca más pudo volver a nuestro país. Cuando muere, perdón, cuando renuncia Goni, asume el poder Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa tenía pendiente eso que la gente le exigía, no, no queremos que vendas el gas, ¿no? ¿Por qué no nos preguntan? ¿Por qué no mejor hay una nueva ley de hidrocarburos? Entonces, cuando asuma el poder, Carlos Mesa tiene que asumir esas protestas, ¿no? Entonces, él va a proponer hacer una consulta pública, ¿no? Proponer de preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo con que se venda el gas a Estados Unidos vía Chile? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, es una propuesta lo que él va a decir, ¿no? Para que se acabe estas movilizaciones. Y además que tenemos que hacer cambios profundos a nuestra constitución política porque están haciendo que nos estemos peleando ahora por estos temas. Ahora, todo esto que le estaba pasando a Carlos Mesa
va a hacer resurgir un protagonismo, Santa Cruz. Santa Cruz por primera vez va a tomar un liderazgo y va a levantarse y decir, todo esto que está pasando, de que, de que el gas, de que los hidrocarburos, de que el agua, de que ¿saben por qué? Es porque el centralismo del gobierno está debilitado. Entonces, Santa Cruz va a proponer autonomía departamental. Nada de esto sucedería si cada uno de los departamentos de forma autonómica, ¿no? Se administra. Por lo tanto, Santa Cruz le va a hacer el pedido a Carlos Mesa de que lleve a cabo un referéndum autonómico, es decir, que se le pregunte a cada departamento si está de acuerdo o no con ser autónomo. Por lo tanto, Santa Cruz va a recolectar 500,000 firmas que van a avalar ese pedido. Ahora, este pedido que le hacía Santa Cruz de autonomía, en La Paz le pedían una nueva ley de hidrocarburos, en Cochabamba le decían cambia la constitución política, lo va a presionar a Carlos Mesa, que finalmente en junio del 2005 va a renunciar a la presidencia. Ahora, renuncia a la presidencia, entonces, ¿quién debería asumir el poder? Les voy a contar algo, que esto lo vamos a ver en la historia de Santa Cruz, pero también acá lo voy a tomar en cuenta. Según la Constitución Política del Estado, cuando un presidente renuncia, asume el vicepresidente, ¿no? Ahora, en este caso, el vicepresidente renuncia. Quien llega al poder tiene que ser el presidente del Senado. El presidente del Senado en ese entonces era Ormando Bacadíez. Ormando Bacadíez era un diputado cruceño, el cual la fuerza y ciudadanía paceña indigenista, por ser cruceño, no van a dejar que asuma. ¿Quién era el segundo en la sucesión después de Armando Bacadíez? Eduardo Rodríguez Belcé. Entonces, después de la renuncia de Carlos Mesa, va a asumir el poder Eduardo Rodríguez Belcé como presidente de la República. Entonces, Rodríguez Belcé va a asumir como un presidente de transición, que quiere decir que él solamente va a ingresar para terminar el mandato que no concluyó ni Gol ni Mesa, y va a llamar a elecciones ese mismo año, en diciembre. Entonces, llama a las elecciones en diciembre del 2005 y llega al poder por primera vez en la historia de Bolivia un indígena, Evo Morales. Entonces, Evo Morales ingresa al poder en 2006 y sale del poder en 2019. 4 gestiones va a tener. Ahora, si quieren que les explique, ¿por qué es que un indígena campesino ingresa? Por todo lo que anteriormente les he contado. Se le ha dado la oportunidad a la clase media, a la clase militar, a todos. ¿Y quiénes siempre eran los que esclavizaban, mataban, reprimían, no daban poder? A los indígenas. Entonces, este Evo Morales, les cuento que tuvo un liderazgo significativo en la guerra del gas, porque cuando Goni estaba reprimiendo a la gente en la guerra del gas, él ya era líder, porque él era líder de los cocaleros. Entonces esos cocaleros van y se enfrentan contra el ejército. Entonces él empieza a tener un liderazgo. Este liderazgo va a ser muy bien aprovechado por la renuncia de Goni, por la renuncia de Mesa, y todas las que vienen, hizo que los indígenas lo apoyen, porque los indígenas van a decir, hemos apoyado a todo tipo de gobierno y nunca nos han funcionado. Entonces, ¿por qué no podemos dar apoyo a un líder que nos representa?
Entonces, en diciembre del 2025, Evo Morales gana con más del 50%, algo que nunca antes se había visto en la historia. Nunca antes un presidente había tenido más del 50% de apoyo. Por lo general ganaban eh, cuando se unían otras fuerzas. En este caso, no necesitó aliarse a nadie porque consiguió más del 50%. Cuando ingresa al poder Evo Morales, se inicia el llamado proceso de cambio y transformación. ¿Cómo fue la transformación? Convertir a Bolivia en un país socialista. En julio del 2006 se realiza, ¿no?, ese referéndum por las autonomías que tanto había pedido Santa Cruz y en el cual la autonomía gana en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En el resto pierde. Pero les cuento que este suceso del referéndum de las autonomías departamentales lo vamos a desglosar cuando estemos hablando la historia de Santa Cruz. Aquí solamente así nomás. En enero del 2009 van a cambiar la constitución política del Estado y en el cual vamos a dejar de ser una república y vamos ahora a pasar a ser un Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir Estado plurinacional? Reconocer a todos los pueblos indígenas, reconocer los 36 idiomas, ¿no? Y dejar de ser una república. Por eso es que hace unos días atrás, el 22 de enero, recordamos, ¿no?, la creación del Estado plurinacional, que fue cuando dejamos de ser una república y nos convertimos en un Estado plurinacional. Vamos con la última parte. A ver, Evo ingresa primero en el 2006, se reelige en 2009, luego se reelige en 2014. Ahora, ya van 3 mandatos que digamos que se puede. Finalmente va a querer una vez más reelegirse en 2019, ¿no? Lo cual lo va a conseguir mediante el Tribunal Constitucional, ya que la Constitución política le decía, ya no puedes, ¿no? Ya no puedes. Pero Evo Morales va a decir, no, voy a hacer un referéndum y en el referéndum voy a preguntar si es que me permiten una elección más. ¿Y qué le dijo la sociedad? Bolivia le dijo no, pero él va a avalar su reelección o sea, no dando su reelección, sino que se vuelva a postular en 2019 a través del Tribunal Constitucional. Pero esa época de 2019 se van a llevarlas a cabo las elecciones y en esas elecciones eh, se va a postular él y Carlos Mesa. Yo les voy a contar más o menos así como el contexto de esa última y caída, ¿no? Porque va a ser la caída de Evo Morales. Bueno, van a elecciones en el 2019 Evo y Mesa. Y resulta que les cuento que en esa época se podía, ¿no?, mirar el conteo en vivo en internet, pero resulta ser que en la noche cae, ¿no? Cae esta transmisión. Y entonces, de lo que Evo Morales iba perdiendo, cuando otra vez lo vuelven a transmitir, Evo ganaba las elecciones, algo que nadie creía, ¿no? Entonces, ¿qué fue que se dijo? Fraude. Entonces, ahí va a tomar protagonismo el Comité Pro Santa Cruz al mando de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho va a dictar 21 días de paro por este fraude descomunal que se había dado, lo cual hace que además de un paro que fue apoyado por el resto del departamento, se dé bloqueos, marchas y movilizaciones, lo cual van a, ¿no?, a presionar para que Evo finalmente renuncie por este supuesto fraude y va a llegar, ¿no?,
a la transmisión constitucional Yanine Áñez, que Yanine Áñez no era vicepresidenta. El vicepresidente en ese entonces era Linera, pero Linera también va a renunciar. Entonces, quien tenía que asumir era la senadora Adriana Salvatierra, que era del MAS, pero Adriana Salvatierra también va a renunciar. Y va a llegar al poder entonces la segunda senadora, que era Yanine Áñez. Ahora, Yanine Áñez va a asumir la presidencia como presidenta de, como presidenta para terminar, ¿no es? Este mandato, y su única tarea de Yanine Áñez era llamar a elecciones ese mismo año, que era 2019. Pero resulta que se alargó su gobierno y llegamos a una pandemia en 2020. Entonces Yanine fue alargando su gobierno, alargando, hasta que finalmente se le exigió a Yanine Áñez llamar a unas elecciones en octubre del 2020. Ahora, todo este alargamiento que tuvo Yanine Áñez permitió que este partido político del MAS, que había sido acusado de un fraude descomunal, vuelva a ganar en las elecciones de 2020. En las elecciones del 2020 se postula Luis Arce Catacora con el partido político del MAS y Carlos Mesa de nuevo. Pero sale ganador Luis Arce, partido político del expresidente Evo Morales, ¿no? Algo muy comentado porque es un partido político que se lo acusó de fraude, pero que paradójicamente un año después vuelve a ganar las elecciones con el 53%. Bueno, ya sabemos entonces que Luis Arce Catacora gobierna desde octubre del 2020 hasta eh, octubre del 2025, y en estas elecciones del 2025 ganan las elecciones Rodrigo Paz y Edman Lara, que son nuestros actuales presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos estos acontecimientos del gobierno de Evo Morales de 2006 hasta la actualidad los vamos a ver en desglosamiento en la historia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Santa Cruz va a tomar el liderazgo político, porque va a ser la que más se va a enfrentar al gobierno, pero les cuento que lo vamos a ver mejor y detalladito cuando empecemos a hablar de la historia de Santa Cruz. Y entonces, esa es nuestra historia, chicos. Eso es todo lo que es historia de Bolivia. Hasta ahí, hasta ahí está en nuestro texto, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque, por supuesto, son hechos históricos que hemos vivido. Los últimos los han vivido ustedes. Estoy segura que ustedes han vivido el tema de los 21 días, ¿no? Del paro y todo lo demás. Y cuando estemos viendo la historia de Santa Cruz, aún más van a recordar porque son sucesos que ustedes los han vivido. Bueno, entonces eso es todo lo que comprende la historia de Bolivia. La historia de Bolivia comprende desde los pueblos indígenas, andinos y orientales que se establecieron antes de la llegada de los españoles, luego la etapa colonial, que somos la audiencia de Charcas, luego la guerra de la independencia, los posteriores gobiernos que se dieron a través de la conformación de la república, ¿no? Y el conteo de todos los gobiernos que hemos venido dando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, exactamente. Son muy interesantes. Cada uno de los gobiernos que hemos ido viendo tienen algo, un suceso que haya ocurrido, que se haya dado o que podamos sobresalir o sobresacar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época de Yanine Áñez, eh, ahí hubo un intento, bueno, se dice fraude por parte, ¿no? De todo lo que es el Comité Pro Santa Cruz, pero también los masistas acusan a Luis Fernando Camacho de haber hecho un intento de golpe,
¿no? Por eso fue que años después se lo llevaron preso a Luis Fernando Camacho, que salió recién el año pasado, ¿no recuerdan? Porque lo acusaron de que fue un intento de golpe. Para los masistas hubo un golpe, ¿no? Por eso es que Yanine Áñez también entra a la cárcel, porque ella no debía, tenía que asumir la presidencia, ¿no? Pero por el otro lado, nosotros, bueno, nosotros, de que por el otro lado, el comité presentó que decía, no, fraude, porque el MAS había perdido las elecciones y como que metieron mano negra en la Corte Electoral para que ganen. Entonces, es como que hubieron dos acusaciones, fraude y intento de golpe, ¿no? Entonces, ahí fue donde le hicieron pagar al pobre Fernando Camacho, metiéndolo preso a él y a Yanine Áñez, ¿no? A ver, dice Lizzie, una pregunta, daremos el último examen del tema 4 y 5, solamente del 4 y 5. El tema 4 es la historia de Bolivia que estamos terminando hoy y a partir del lunes vamos a empezar el último tema que es la historia de Santa Cruz. No, no aplican todas las materias porque si no me equivoco, en cada materia tienen sus divisiones, entonces tienen que preguntar. De historia solamente 4 y 5, ¿ya? Pero ya de las demás materias pregunten. Dice, ¿qué si bien digo que la guerra del gas y la agua fue causa ¿por qué en televisión cuando tú se postula todos los comentarios dicen que fue el que pasó todo eso la guerra? ¿Cómo? A ver, de no. Le dicen, ¿por qué si bien dijo que la guerra del gas y la guerra fue causa de eso? No, la guerra del gas y el agua fue durante el gobierno de Goni, que claro, Mesa era su vicepresidente, pero les cuento que Mesa se aparta del gobierno de Goni, porque ya vio, ¿no? Que Goni estaba reprimiendo a la población, entonces Mesa le quita el apoyo a Goni, le quita el apoyo a Goni y se hace a un lado de su gobierno, ¿no? Ya cuando recién ve Goni que se ve solito, es que recién renuncia, ¿no? Cuando Tuto se postula, todos los opositores decían que fue él porque pasó todo eso de la guerra del gas y del agua. No, Tuto no estaba todavía en esto de la guerra del gas y el agua, era Goni, ¿no? Solamente que siempre tratan de acusar a anteriores gobiernos todo esto que ha pasado, ¿no? Porque dicen, no, ustedes fueron los gobiernos conservadores, ustedes fueron los gobiernos del pasado, los que no hicieron nada, o sea, más o menos como que quieren meter en la bolsa a todos, ¿no? Yo les cuento que durante la guerra del gas y el agua yo era niñita. Si no me, a ver, 2002 yo tenía 13, 14 años, ¿no? Entonces, ¿saben cómo lo viví yo la guerra del gas? Porque Goni se aferró mucho, se aferró hartísimo al poder. Él no pensaba realmente que las masas lo iban a sacar del poder. Se aferró hartísimo, ¿no? Solamente cuando todos los partidos políticos le quitaron el apoyo y cuando Mesa le quitó su apoyo, él se vio solito y acorralado. Yo me acuerdo que yo estaba viendo la tele, que en ese entonces no había pues cables como ahora, ¿no? Internet y todo. Yo veía como cuando él salió en su avión, en el avión, salió, tuvo que salir porque si no le iban a linchar. Salió y se lo llevaron a Estados Unidos. Tengo un video de eso, si quieren mañana les voy a pasar el link para que lo puedan ver, del momento cúspide cuando Bonnie sale en su avión, porque si no los indígenas lo iban a linchar, ¿no? Por las muertes. Ah, sí, perdón, el lunes les voy a pasar el link para que puedan verlo, ese video cabalmente cuando Bonnie tiene que salir del país. A ver, ¿qué más? A ver, qué más putas? Entonces le dicen, bueno, Morales fue un verdadero campesino originario. Realmente es un campesino, indígena, ¿no? De las bases cocaleras, ahí del trópico de Cochabamba. Bien, por eso es que él tiene harto apoyo hasta el día de hoy en Cochabamba. Por eso es que ahí lo mantienen todavía, ¿no? Porque él salió de las bases puras de ahí. Él fue primero líder cocalero y de ahí de otros sindicatos y demás cosas, ¿no? Lo voy a buscar, el link, y lo voy a pasar el día lunes para que lo puedan ver ya, chicos. Evo, no sé si tiene denuncia por temas de cocaleros, porque más bien ellos son los que lo apoyan, pues, ¿no? ¿No han visto acaso en las noticias cómo hasta se acuartelan, han hecho movilizaciones para respaldarlos, ¿no? Todavía tiene apoyo ahí. Es un lugar intocable en nuestro país, ¿no? La parte cocalera. A ver, ¿qué más preguntas, chicos? ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces fue presidente Hugo Banzer Suárez? Hugo Banzer Suárez fue presidente 2 veces. Una cuando ingresa por dictadura, y la segunda cuando ingresa por manera democrática con el partido político ADN. Sí, sí, Torrelio fue presidente, también fue presidente. Fue presidente. Entonces, ¿cuál fue el primer presidente de dictadura? René Barrientos Ortuño, 1964. Y el último gobierno de dictadura, 1982. ¿Cuál fue la dictadura más sangrienta? Luis García Esa. Sí, estoy de acuerdo, Manuel. Aunque no querramos. Por eso, chicos, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que entrar a la universidad, ¿no? Tenemos que saber escoger a los mejores representantes. Tienen ustedes la oportunidad, seguramente algunos de ustedes va a ser su primera vez votando en estas elecciones de abril, entonces tomen en cuenta todo lo que les estoy contando en esta historia de Bolivia para que no se vuelvan a repetir sucesos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, chiquillos? Dos plazas mayores de verde. Sí, esa es la cosa. Suerte, chicos, la conocedora de cadena. Sí, exacto. Tenemos que ser conscientes, pues, en realidad, que este conteo de la historia sea para ustedes una manera de reflexionar, ¿no? De reflexionar y que en estas elecciones que llegan, tomemos, ¿no? Sea una manera de recordar para que ustedes puedan ingresar a la universidad, pero también para reflexionar en las elecciones que llegan. Bueno, ¿qué más dudas tienen, chicos? A ver. Bueno, entonces, el lunes les cuento que vamos a empezar con el goteo de la historia de Santa Cruz, ¿no? Ahora, la historia de Santa Cruz, vamos a hacer así como un pequeño spoiler, ¿ya? La historia de Santa Cruz, de la misma manera que hemos visto la historia de América y la historia de Bolivia, la vamos a ver en Santa Cruz. Pero ¿cómo? Misma manera, hermenéutica. Es decir, primero, el lunes vamos a ver los primeros habitantes. ¿Quiénes son los primeros habitantes? Las culturas, ¿no? Ahí vamos a ver ayoreos, guaraní, chiriguanos, chiquitanos, listo, ya. Luego de eso vamos a ver la época colonial que se llamó la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Luego de la época colonial vamos a ver la Guerra de la Independencia y después de la Guerra de la Independencia, Santa Cruz hoy. Cómo Santa Cruz ha logrado ser el departamento más desarrollado de nuestro país, pero les cuento que no fue fácil, ¿no? No fue fácil, fue muy difícil para nosotros, ya que al principio no teníamos el apoyo, pero lo hemos logrado gracias a las movilizaciones que hemos tenido. Entonces, el lunes empezamos la historia de Santa Cruz con los primeros pobladores y así sucesivamente hasta finalizar el día viernes. Listo, chicos, hasta aquí entonces he concluido. ¿Tienen alguna pregunta más? Que viva Santa Cruz, que viva la democracia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? No, no, a ver, ¿qué más? Ya, entonces vayan leyendo un poco acerca de las culturas chiquitanas, chiriguanas, guaraní y chiriguana, chiquitana, chiriguana, ya va. Lo mismo le dije, ¿no? Chiquitana, Ninguna. guaraní, ¿no? Vamos leyendo para el día lunes, para que estemos todo bien. Bueno, entonces, ¿nos podemos despedir, no, Rebeca? Si hasta aquí hemos concluido. Claro, Alice, podemos concluir hasta aquí la clase. Bueno, mis chiquillos, nos vemos entonces, que tengan buen provecho. Nos vemos todos el día lunes. Aprovechen este fin de semana para repasar todo.